Bueno, espero que todos estén bien. El tema que vamos a hablar esta semana es sal de la cueva. Vamos a tocar dos personajes el día de hoy, pero vamos a iniciar hablando sobre David. David y la persecución que tuvo sobre Saúl. Y toda esa historia está en 1 Samuel 22, que habla sobre la persecución que tuvo David por Saúl. Pero más allá de ver la persecución que tuvo David, hay que meternos en el contexto de que esa persecución ocurrió por envidia, por miedo de Saúl a perder el trono, por la envidia que le tenía de que David era el ungido. Es que esa historia de David yo me siento como David muchas veces. Porque estamos haciendo un pequeño review para que entiendan qué fue lo que pasó. Y ya después meternos de lleno con la historia. Saúl tuvo envidia de David, pero David huyó y se fue a meter a la cueva de Adulam. Y David estuvo rodeado de angustiadores, de afligidos, de personas que estaban mal espiritualmente. Y más adelante en la historia, él tiene chance de matar a Saúl, pero él no lo hace. Ese sería un pequeño review de la historia para que ustedes nos vayan entendiendo. Ok, Jenny, para vos, ¿qué significa estar en la cueva? Una cueva, para mí, una forma que tal vez tiene el ser humano de encerrarse en sí mismo, porque una cueva no es literalmente que uno se va a ir a meter en una cueva. Eso lo hacían los personajes en la Biblia, pero ¿para qué lo hacían? Lo hacían para buscar soledad. ¿Y qué pasa en la soledad? Sí, ¿qué pasa en la soledad? Porque es que hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron que estar solos. Jesús estuvo solo. Moisés estuvo solo. David estuvo solo. Elías también estuvo solo. Y siento que parte de la soledad es necesario, porque la cueva yo la veo de dos formas. Es el punto de encuentro que tenemos con Dios, y también muchas veces el enemigo quiere que nosotros nos vayamos a esconder a una cueva, que estemos afligidos, que no salgamos de esa cueva. Es ese punto donde el enemigo nos encapsula, por decirlo así, y nos quiere mantener ahí. Porque David huyó, porque temía por su vida, porque él menciona en un Salmos que decía que sus enemigos se burlaban de él, y eso me llamó mucho la atención. Sí, porque David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. A pesar de todo lo que David hizo, ¿verdad? Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo él no buscó la manera de decirle a Dios, mira, me está pasando esto y esto y esto, porque Dios lo sabía. Sí. Pero muchas veces Dios necesita que nosotros le digamos qué es lo que estamos pasando y no lo hacemos. Esperamos que Dios mágicamente aparezca en la cueva sin nosotros haberle dicho dónde estamos, porque Él, vuelvo y repito, lo sabe, pero espera que nosotros le digamos. Y David en su cueva, para mí fue el antes y el después del rey David. Claro, porque siempre hay un antes y un después. En la vida, para mí de toda persona siempre hay un antes y un después. Porque yo lo he vivido, vos creo que también lo has vivido, que es un punto de encuentro donde tenemos con Dios. Porque en la cueva es donde estamos solos y donde vemos que sin Dios no somos nada. La cueva también podría tomarse como un tipo de desierto. Así es. No hay nadie, porque a pesar de que David estaba rodeado de gente en la cueva, él no estaba solo físicamente, pero espiritualmente sí lo estaba. Sí, espiritualmente sí lo estaba. Y si vos ves, él estaba rodeado de muchas personas. De muchas personas. Eso está en 1 Samuel 22, del 1 al 5, si no me equivoco. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado,
y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hay que ver que David venía con una popularidad, pero aún así, a pesar de que su familia estaba ahí con él, muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado que yo estoy en mi casa con mi mamá y yo me siento sola. Pasa. O estoy en la iglesia rodeada de gente y me siento sola. Y muchas veces uno dice, no, pero ¿por qué sola? Tal vez uno tiene apoyos espirituales o tiene padres espirituales, en el caso de nuestros pastores, pero nos sentimos solos. Y uno dice, Dios, ¿por qué permites que me sienta sola? Pero hay que entender también que es parte del proceso. Eso que estás mencionando, yo hablaba con mi mamá y ella me decía, solo ese vacío lo llena Dios. Porque yo igual me he sentido así, por estar rodeado de un montón de personas y al final yo digo, ni estas personas saben qué siento, qué está pasando, y es una soledad que al final solo Dios la conoce. Y yo también me ponía a pensar, todas las personas que eran, que tenían amargura, que estaban mal, muchas veces también son pensamientos. Porque muchas veces entramos a esa cueva y son pensamientos que nos pasan. No vale la pena. Dios no está contigo. Dios está abandonado. Porque imagínate, David, que ya tenía como esa fama de ser ya hijo de Dios y rodearse con personas que han hecho cosas, suelen ser también pensamientos que el enemigo también nos intenta meter. Porque cuando estamos en la cueva o en el desierto, el enemigo te trata de decir, Dios no está contigo. Ay, tanto que levantar las manos, ya no las puedes volver a levantar. Él te comienza a mandar flechazos que muchas veces le creemos al enemigo que Dios no está con nosotros. Ojo, y hay que tener cuidado. Así. Porque muchas veces esos dardos, yo hoy le decía a una persona, tenga cuidado, porque el enemigo uno lo maquina y uno no se da cuenta. Claro. O sea, el enemigo es tan sigiloso para maquinarlo a uno que llega un punto en el que uno dice, ya no puedo más. Y es donde uno se aleja de la iglesia. Sí. O cuando uno peca, uno dice, ya, hasta aquí llegó mi ministerio. Pero a nosotros, ¿qué nos demuestra que nuestro ministerio llegó hasta ahí? Nada. O sea, Dios, en su infinita misericordia, nos perdona. Así es que el enemigo busca distintas formas. Y siempre va a buscar 1000 formas para atemorizarnos y hacernos sentir mal. ¿Por qué? Porque en este caso usó a Saúl para perseguir a David. Y van a haber situaciones donde se van a levantar personas en contra de nosotros, que eso se llama, ya son pruebas. Se levantan personas en contra de nosotros para hacernos la vida imposible. Porque decimos, Señor, nos preguntamos, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué? Si yo no le he hecho mal a esta persona, si yo trato de buscarte, ¿por qué tal vez yo no encajo? ¿O por qué le caigo mal? Y ahí es donde empiezan las pruebas. Porque te comienzas a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces Dios nos aparta. O sea, cuando Dios nos mete o nosotros, porque muchas veces nosotros solitos nos vamos ahí a meternos en la cueva. Pero muchas veces Dios nos aparta. Es que yo siempre he dicho que los escogidos son apartados. Son apartados. Y me imagino ese sufrimiento de David, de una persecución solo contra él. ¿Y cuántos hemos sufrido persecución o rechazo de eso de correr por nosotros y nos vamos a encerrar? Sí, muchas veces tenemos la maña de mira, ya no voy a volver a la iglesia. Mira, esta persona me hizo mala cara. Andamos tan sensibles del mismo problema que tal vez acarreamos en nuestra casa, que muchas veces venimos a la iglesia solo a ver, o a que venimos a ver, que nos vean cómo estamos. Sí. Porque a mí me ha pasado que yo veo tal vez una persona orando por otra y no ora por mí. Y yo digo, ¿por qué no ora por mí? Sí. Pero Dios a la mala bueno, las buenas o a las malas, nos enseña que muchas veces solo necesitamos un momento de intimidad con Él para que Él nos ministre. Porque, Diego, a mí me ha pasado que yo quiero que alguien ore por mí y le pido a Dios que alguien ore por mí porque muchas veces las palabras no me salen. Pero llego a mi casa ya en mi intimidad con Él
Y es donde él empieza a ministrar y a ministrar con un versículo pequeño. Él empieza a ministrar y ya uno se siente ya más libre. Pero es porque Dios directamente con uno. Es que ya cuando estamos en esos momentos bajos, si se puede decir, es donde entra Dios. Es como Dios dice, bueno, ya usted hizo mucho, ahora déjeme trabajar a mí. Y son esos momentos donde yo digo, qué lindo es Dios. Qué lindo, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, quiero que oren por mí, quiero que oren por mí, quiero que Dios me hable y diga lo que estoy pasando y que me diga una solución. Pero Dios, en silencio. Y cuando ya llegas el momento de la intimidad con Él y te quiebras, porque uno se quiebra y uno llora como chiquito. Uno llora y ¿sí dónde está la voz de Dios? Suavecito. Y te comienza a hablar, te comienza a abrazar. Correcto, y eso fue lo que le pasó a Elías. Así es. Elías, cuando se fue a la cueva, después, bueno, Elías estaba siendo perseguido por Jezabel. Y Elías se va a una cueva y Dios le muestra fuego, le muestra tornado, le muestra aire. Pero la Biblia dice, pero Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí. Y le muestra un silbido apacible y Dios está ahí. Porque muchas veces nosotros tenemos que callar el sonido a nuestro alrededor para escuchar la voz de Dios, porque la voz del Espíritu Santo es tan apacible, es tan silenciosa, es tan... Y nosotros tendemos a llenarla de ruido. Tendemos a creer que Él es un Dios que se mueve en el ruido. Y el Espíritu Santo es un Dios que se mueve en la calma, se mueve en lo tranquilo, porque muchas veces nosotros queremos como hacerlo llegar a la fuerza. Así es. Hacerlo llegar a la fuerza y no se puede. O sea, jamás va a llegar a la fuerza. Él llega cuando Él sienta que es el momento y usted lo siente llegar. Es que el Espíritu Santo va a llegar en el momento que Él vea adecuado. Porque, por ejemplo, invitan a un pastor o vas a una nueva iglesia, X y razón donde vayas. Y tal vez la palabra te está tocando y quieres que en ese momento Dios te hable. Pero Dios dice, no, ese no es el momento que yo quiero hablarte. Es el momento donde tú estás en tu aposento solo. Yo te voy a hablar en medio del silencio. Porque es así. Dios es un Dios de orden. Y también nosotros no podemos manejar los tiempos de Dios. Y algo que me llamaba mucho la atención de Elías es que él venía de ver milagros de Dios. De ver cómo Dios trataba con los profetas. Y fue como un momento de alegría, de emoción. Y ya eso es cuando se dan cuenta que Jezabel lo estaba buscando para matarlo. Fue como de que, se bajoneó. Se bajoneó de y una manera. Se bajoneó tanto que le pidió a Dios que lo matara. Sí. O sea, Elías cayó en depresión. Y conectándolo con David, también se fue a meter a una cueva. Correcto. Entonces, entramos a la conclusión de esto. Que la cueva es el lugar donde nos vamos a esconder cuando el enemigo nos ataca. Cuando el enemigo nos tiene como acechados de que ya no vales, se acabó tu futuro, ya no tienes más por allá, Dios no te va a ayudar, Dios no está contigo. Y uno también se hace la pregunta, ¿por qué? Salgo de una batalla y vuelvo a otra, salgo de una batalla y vuelvo a otra. Y uno dice, es una lucha sin fin. Pero ese camino es de valientes. Correcto. Y duele. Claro que duele. Pero Dios siempre prometió estar con nosotros. ¿Por qué? Porque Elías llegó un momento donde me imagino que dijo, ya no aguanto. Ya no puedo. Quíteme la vida, Señor, por favor. Sí. Y le pidió tantas veces, como 2 veces, ¿sí? Que le quitara la vida. Y me imagino el ángel diciéndole, no, vamos. Sí, y todavía cuando él se duerme, el ángel lo despierta 2 veces. Sí. La primera vez me llamaba la atención que le dice, levántate y come. Exacto. ¿Qué pasa si nosotros nos quedamos estancados y no comemos? No estoy hablando de una comida física, porque nosotros sabemos que espiritualmente nuestra comida es esta. Sí. A mí me ha pasado que yo paso 3 días sin leer la Biblia y ya yo siento que ando de mal humor. O sin orar, siento que ando de mal humor, siento que todo me estorba, siento que cualquier cosita así pequeñita me molesta. Yo imagino que el ángel, la lección que nos dejó era de que hay que levantarse y tener intimidad con él. Y la segunda vez que le dice levántate y come porque te resta un gran camino. O sea, Dios es tan directo en su amor y en su misericordia, es tan directo con nosotros porque nos dice, usted no ha terminado.
Su propósito no ha terminado. Levántese, coma y siga. Es que hay tantos personajes en la Biblia. Ujú. Güey, se los quiero decir a todos. Tantos personajes han sufrido. ¿Qué esperamos? Sí. Oiga, y hasta el mismo Jesús, o sea, Jesús fue burlado. A Jesús le tiraron piedras. Así es increíble porque Jesús, cuando estaba en su oración él solo, antes de que Judas lo entregara, Jesús tuvo miedo. Así es. Porque Jesús le dijo a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, ahí el pero, que se haga tu voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no se puede. O sea, en la voluntad del hombre no hay nada bueno. En la voluntad del hombre es una voluntad desordenada, es caótica. Así es, porque la voluntad de Elías era morir. Ujú. Él ya quería dejar todo tirado. La voluntad de David, aunque no fue, él pudo haber matado a Saúl. Y fue cuando David, cuando perdió un bebé, que David oró y ayunó para que el hijo no muriera. El hijo murió, y ¿qué hizo David? ¿Se levantó? ¿Se levantó? Se levantó y comió. Así es. Se levantó y comió y dijo, bueno, sigamos, porque David sabía que los planes de Dios eran perfectos. David era muchas cosas, pero a mí me sorprende el corazón de David y la obediencia que tenía David para con Dios. Es que si juntamos todo esto, es increíble porque Dios quiere que nosotros sigamos adelante. Uh-huh. Que aunque el enemigo nos persiga, nos ataque, porque nos va a atacar y nos va a seguir persiguiendo. Él sabe tu debilidad, sabe mi debilidad, entonces él va a estar ahí. Te va a atacar por pensamientos, por tentaciones. Pero Dios quiere que seamos valientes. A Josué le dijo, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Y también le dijo que no apartara de su boca el libro de la ley. Así es. Porque volvemos a lo mismo. En los tiempos de David y en los tiempos de Elías, llegar a esto era una cosa tremenda. Así. Y nosotros la tenemos y no la disfrutamos. Sí, así es. O sea, nosotros tenemos el manual de vida que nos dejó. Dios dijo, les voy a dejar un manual de vida porque estos se me matan en el primer intento. Estos mueren en el intento. Y Dios nos dejó un manual de vida desde Génesis hasta Apocalipsis, que para todo hay un versículo. Es que para todo hay solución. Para todo hay solución. Para todo hay solución porque actualmente lo vivimos. Uh-huh. La gente piensa que todas las cosas que hemos pasado no lo vivieron en la Biblia. Correcto. Eso ya fue pasado. Yo leía la historia de cuando a David lo perseguían y yo me comenzaba, parecía loquito yo. Parecía loquito. Yo hablando solo decía, soy yo. Sí soy. Porque David tuvo el chance de vengarse. Y también tenemos que ver que no tenemos que aferrarnos a la cueva. Así es. Porque me llamaba la atención que Dios, cuando Elías sale de la cueva, lo manda a buscar a Eliseo. Eliseo es el sucesor de Elías. Pero, ¿qué hubiera pasado si Elías no hubiera salido de la cueva? ¿O qué hubiera pasado si David no hubiera salido de la cueva? Porque David, el rey de Israel, hizo muchas cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera aferrado a la cueva y no hubiera salido? He aquí el tema, salir de la cueva para cumplir el propósito. Es que siempre en la vida de todo un cristiano, y para todos creo, siempre está ¿qué hubiera pasado? Uh-huh. Y ese es un punto que a mí me ha recalcado mucho. Porque ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera llegado? ¿Qué hubiera pasado si Dios no me hubiera rescatado de esto? Porque yo siento que si Dios no me hubiera rescatado de mi tristeza, yo hubiera tomado una decisión de que de aquí hasta aquí terminamos. Aquí se acabó mi capítulo de vida, terminó mi historia de vida. Bueno, bye. Bueno, bye. Pero Dios llega en el momento indicado. O más simple, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sido el cordero inmolado? O sea, se acabó todo. Se acabó, game over. Pero Jesús lo hizo. Y Jesús fue martirizado y Jesús sufrió demasiado. Es que es difícil explicar esto porque es difícil explicar porque si Jesús lo pasó, sí, ¿cuánto más nosotros? ¿cuánto más nosotros? Y ojo,
Nosotros tenemos el Espíritu Santo. En ese entonces, En ese entonces. Y también yo pensando, yo decía, ok, ellos de Malaquías a Mateo, hay 430 años de silencio. Dios no habló. no. Y a nosotros Dios no nos habla por 4 días y yo siento que yo me estoy volviendo loca. Sí, O sea, yo digo, Señor, háblame porque me dejaste o qué pasó. ya no aguanto. Ya no aguanto. No, y tras de todo, entramos en el reclamo. Ajá. Señor, ya no me hablas, ya no me quieres, me desamparaste, ya no estás conmigo. Y esos reclamos entran dentro de la cueva. Y dentro de la cueva usted se va a encontrar conmigo. Porque es muy fácil venir a la iglesia y escuchar del Dios que, por ejemplo, predica el pastor. Sí. Pero ¿qué pasa con nuestro encuentro con Dios? ¿Qué pasa con nuestra comunión con Dios? ¿Qué pasa con conocer al Dios que registra la Biblia? Porque es el mismo Dios para mí, para usted y para todo el mundo. Es que algo que también. Algo Wait. que también. Un momento, por favor. Algo que también yo he aprendido es que Dios permite todo esto. Ujú. Obviamente, hay ciertas cosas, hay ciertos procesos, ciertos desiertos y ciertas veces que Dios nos permite entrar a la cueva. Primeramente es por nuestras decisiones, hay que ser claros. Sí, no porque Dios, No porque Dios no dicho- porque Dios diga, usted va a ir a ajá. la cueva porque usted es muy bueno, no. Ajá, exacto. O sea, no, Dios permite la cueva porque muchas veces nosotros somos tan inmaduros que necesitamos una cueva o un desierto. Pero muchas veces la cueva es temporal. Ujú. La cueva es, mira, copo que subas un escalón. Quiero fortalecerte, quiero que tengas esas experiencias conmigo, pero ¿cómo voy a lograr tener esas experiencias contigo si no te tengo solo? Si no te tengo a mis pies buscándome. Porque entramos en esas preguntas, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? No te encuentro. ¿Qué hago? Y es un proceso de transformación. Y es un proceso donde uno dice, mira, todas las personas me han abandonado. Y entra como ustedes el reclamo. Y uno dice, ¿y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios permite esto? Y Así uno es. tiene que entender que es porque es Dios y ya. Es que Dios le plació. A Dios le plació, o sea, Dios es soberano. Él puede hacerlo porque es Dios. Es que Dios, antes que naciéramos, ya tenía todo el plan trazado. Ujú. Y también muchas veces somos nosotros que rompemos en el plan de Dios. Porque Dios decía, bueno, si vos no hubiera si usted no hubiera tomado esta decisión, esto no hubiera pasado. Hubiera pasado esto. Es cuando retrasamos el plan. Así es. Por decisiones mal tomadas. Por ejemplo, Elías. Así es. Volvemos a Elías. Por decisiones mal tomadas. Por haberse deprimido. Que estaba en todo su derecho. O sea, Elías era humano. Elías era humano. Elías no era... Era un profeta, pero era humano. David era humano. Era el rey, pero era humano. Así es. O sea, a lo que nos queremos referir es que está bien sentirse mal. No estamos diciendo, no tenga sentimiento. No. A lo que queremos decir es que está bien sentirse mal, pero sacúdete el polvo, quita todo lo que ya lloraste, pero sigue adelante. No te vayas a encerrar en una cueva donde no veas escapatoria. Y si ya estamos en la cueva, es momento de pedirle a Dios que nos saque. Por cuestiones de tiempo y para no alargar mucho el capítulo, vamos a continuar con el tema Sal ya de la cueva en el capítulo 2, En el siguiente podcast. en el siguiente podcast, tocando el tema de que ahora qué hacemos cuando salimos de la cueva. Así es. Nos vemos. Chao. Chao.